Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión de este módulo número 8, Ser Social y Sociedad. Déjenme compartir mi presentación para que la puedan revisar. A ver, aquí está. Si la pueden ver y si me pueden escuchar claramente, les pediría de favor que me lo hicieran saber, ya sea por el chat o haciendo uso de el micrófono. Ya saben que pueden utilizar el chat o el micrófono si es que lo pueden habilitar. Muy bien. Ay, permítanme tantito porque está mal esta presentación que les estoy haciendo es de otra. No sé por qué me sale esto. Si yo elegí otra presentación. Permítanme tantito. Creo que no la... Aquí está. Perfecto. ¿Qué tal, Damaris? Buenas tardes. Muy bien, pues damos inicio a esta primera sesión. Mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón. Yo soy su asesora virtual en esta ocasión. Y vamos a estar trabajando en este módulo 8 con temas que tienen que ver con cuestiones sociales, muy vinculadas, me parece, sobre todo al área sociológica. Y vamos a revisar el orden del día. Pues darles la bienvenida a este módulo número 8, hacerles la presentación, revisar brevemente las reglas generales del módulo, en las reglas de etiqueta. Ya sé que ustedes las manejan muy bien, pero de todos modos hay que enfatizar algunas cuestiones. Vamos a hacer la presentación del módulo y de los aprendizajes esperados. Vamos a revisar algunos contenidos académicos de la semana, a revisar algunas actividades, más bien las actividades integradoras que tienen consideradas para esta semana, y finalmente la atención a dudas. Pueden ir haciendo sus aportaciones por el chat. Yo las reviso desde ahí, y también pueden hacer uso del micrófono si es que así lo necesitan. Antes de iniciar, quiero comentarles que yo traté de hacer hace rato pues el pago correspondiente para que pueda yo tener una sesión de Zoom pues ilimitada, pero como que no me aceptó el pago. Entonces, no sé si se va a interrumpir la sesión a la mitad, porque no quiso aceptarme el pago porque cambié mi tarjeta. Entonces, si por cualquier cuestión se llegara a cortar la sesión, más o menos como a la media hora, les pido de favor que puedan, que se queden conectados y yo me vuelvo a reconectar. Esto, no sé, nunca me había pasado que no me aceptara
el pago. Pero bueno, vamos adelantando con esta cuestión. Ahí está. Vamos a revisar las reglas generales del módulo. Pues ya saben que ustedes tienen más o menos pues unas fechas ya marcadas para poder hacer la entrega de sus actividades. Y también tienen unas fechas, pues límites en las que yo les puedo calificar. Por lo general no me tardo tanto en evaluarles, a menos que entreguen el día sábado o el día domingo, ahí sí ya se empieza pues a acumular el trabajo. Pero si hacen la entrega de sus actividades entre semana, pues por lo general 1 o 2 días después ya tienen la evaluación. Consideren que las actividades solamente se pueden entregar en una sola ocasión, a menos que tengan una calificación igual o menor al 59%, pueden hacer un segundo envío. De lo contrario, no es posible. No, son muchísimos estudiantes y para poderles pues calificar a todos de forma oportuna es necesario que puedan ustedes también entregar pues de forma puntual, ¿no? Entonces, tengan mucho en consideración esta cuestión. No pueden enviar una actividad por segunda ocasión, si es que la quieren mejorar o algo, a menos que hayan obtenido una calificación igual o menor a 59. ¿Ok? Aquí la tablita, pues esa ya es de su conocimiento, de los días en que máximo se puede evaluar. ¿Qué otras cuestiones más tenemos respecto de las reglas? Espérenme tantito. Esto. Permítanme un segundo, ¿eh? No quiere avanzar la presentación. Ay, caramba. Ahí está. Algo muy importante que debemos considerar el tema del plagio. Este módulo es de mucha reflexión, de hacer algunos ensayos, algunos escritos. Entonces consideramos como plagio pues diferentes cuestiones. Por ejemplo, esto de copiar y pegar, ¿no? Pues que no se vale hacer un parafraseo inapropiado, a utilizar ciertas ideas sin que se citen, o a veces también, pues aunque citen las ideas, si utilizan todo un párrafo completo, aunque lo citen, no es correcto. Porque aquí lo que se les está pidiendo es su reflexión. Entonces, pues se considera también plagio si citan el párrafo, pero si es un párrafo completo. Eso no es correcto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas situaciones. Si tienen alguna duda de cómo citar correctamente, de cómo parafrasear o todo eso, con muchísimo gusto lo podemos revisar. Ay, ahora está muy lento internet, no quiere avanzarme la presentación. De las reglas de N etiqueta, pues ya saben todas estas cuestiones de poder saludar y despedirse, tanto en los correos electrónicos, en los mensajes, en el foro, utilizar siempre mayúsculas y minúsculas, pues respetar la opinión de sus compañeros, de sus compañeras, seguir las instrucciones. Acuérdense que los foros son foros académicos, no son foros sociales.
Entonces, pues está bien que se saluden, pero que el propósito del foro no sea solamente saludarse, sino contribuir a lo que se está pues desarrollando, ¿no? Así es que hay que tener mucha cuidado con eso, no presentar pues imágenes o cuestiones que no se les están solicitando y hacer un uso incorrecto de ciertas palabras como abreviaturas que de repente no todas las personas las podemos comprender y en un espacio académico pues no es correcto. Respecto de la presentación del módulo y los aprendizajes esperados, sabemos que, pues como todos los módulos, hay 3 unidades y hay una semana que es de integración. La unidad número 1 de este módulo número 8 se llama el ser social y la diversidad cultural. La unidad 2 se llama el método científico y su labor en las transformaciones sociales. Y el número 3 se llama la metodología de la investigación social aplicada en el entorno. ¿Cuál entorno? Pues el entorno social, ¿no? La tercera semana es una semana nada más de integración con el propósito de que ustedes puedan desarrollar sus actividades, su proyecto integrador y participar de forma oportuna también en el foro de integración. Ahora vamos a ver otros temas que tienen que ver con cuál es el objetivo de la unidad número 1 de esta semana, que es el ser social y la diversidad cultural. Ténganme paciencia porque por alguna razón está muy lento el internet y no avanza la presentación. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de esta unidad número, más bien, cuál es el propósito de este módulo número 8? Es el de poder identificar los procesos históricos y sociales que le han permitido al ser humano, a través de la producción y reproducción de prácticas sociales, constituir sociedades con el fin de que pueda situarse como un agente social, integrante de una comunidad y proponga soluciones a problemas en su entorno. El esquema general de los conceptos que vamos a estar revisando es este que está proyectado en su pantalla, en donde el ser social se constituye como un concepto que trata de pues integrar a los otros conceptos. Vamos a estar revisando temas que tienen que ver con la sociedad, con la diversidad, con la identidad personal, con los vínculos afectivos y con ciertos procesos que son sociales y que se pueden explicar a través de un método científico. Como ya les comentaba, pues es la sociología, la ciencia social, que se encarga de estudiar todos estos conceptos y todos estos procesos que vamos a estar revisando en este módulo. Ahora sí, el propósito de la unidad número 1 de esta semana es, que tiene por nombre el ser social y la diversidad cultural, es identificar los elementos que han incidido en su constitución como ser social dentro de una sociedad culturalmente diversa, con la finalidad de que tome conciencia de su papel para promover el respeto y la preservación de la cultura. Aquí yo les puse una ilustración que me gusta mucho a mí. Me parece que es de este autor Mérida, que no era mexicano, pero logró reflejar muy bien pues en algunas ilustraciones cómo es
el ser mexicano y toda esta, pues representar esta diversidad cultural, ¿no? Aquí he de hacerles una aclaración, pues ustedes saben que nosotras como asesoras virtuales no damos clase. Si diéramos clase tendríamos que pues conectarnos todos los días, al menos unas 2 horas, para poder revisar todos los contenidos de la semana. Entonces, pues nosotras no damos clase, simplemente con estas sesiones pues tratamos de apoyarles en la revisión y explicación de ciertos contenidos académicos y sobre todo en aclarar dudas que se presentan tanto de los contenidos como de las actividades integradoras. Entonces, en ningún momento es nuestra pretensión dar clases y esto quiere decir que no abarcamos todos los contenidos porque son muy, muy amplios. En mi caso en particular, yo lo que hago es tratar de rescatar algunos de los conceptos que me parece que son los más importantes para que ustedes se puedan apropiar de ellos y puedan pues generar conocimiento y también puedan desarrollar sus actividades integradoras. Así es que una vez aclarado esto, permítanme decirles que vamos a estar trabajando sobre todo con este concepto que tiene que ver con la socialización, ¿no? Y este concepto, ¿qué quiere decir? A veces pensamos que se puede utilizar pues como de una forma coloquial y sí sucede, ¿no? Cuando te dicen, pues eres una persona muy sociable, que quiere decir que andas platicando ahí con todo el mundo, que pues que te interesa conocer pues lo que piensan las demás personas, que alguien es muy amiguero, muy amiguera. Pero dentro de las ciencias, pues los conceptos son muy específicos. No suelen remitirse a lo que pues cotidianamente se acostumbra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el proceso de socialización tiene que ver con un conjunto de procesos, ¿no? A partir de los cuales un individuo desarrolla a lo largo de toda su vida la interacción social con un número indefinido de colectividades, ¿no? Generalmente a partir de la familia. Esto es retomado de un diccionario de sociología. Entonces, la socialización es todo este proceso pues que tenemos de interacción social con diferentes tipos de grupos o sobre todo de grupos sociales, ¿no? Aquí hablamos siempre de grupos, no nada más de personas en particular. Pues el principal agente socializador que tenemos las personas es la familia. Pues cuando un niño o una niña nace dentro del seno de una familia, o al menos eso se esperaría, y por eso se habla de que es el primer agente pues socializador, ¿no? Quienes nos proveen de ciertas cuestiones para que podamos seguir pues con vida, quienes nos proveen de afecto, a través de quienes aprendemos una lengua. Y bueno, también podemos aprender otras cosas, pues que a veces no son deseables, como tener ciertos comportamientos pues violentos, por ejemplo. Eso también se aprende en la familia, ¿no? Entonces grábense muy bien este asunto de que es el primer agente socializador. La familia nuclear. La familia extendida suele ser también un agente socializador, no nada más con quienes convivimos, padres, madres, hermanos, sino también ya después tíos, tías, abuelos, abuelas, primos, primas, y otras personas que son cercanas a la familia, que pues ya son la familia extendida, también son un agente socializador. La escuela es otro de los agentes socializadores por excelencia. Pues desde muy pequeños, muy pequeñas suelen enviarnos a las
a las escuelas, algunos a los 5 años, otros a los 3 años, otros un poquito después, pero la escuela es un agente socializador, ¿no? En la escuela no nada más aprendemos contenidos teóricos, sino que también socializamos. Hacemos estas interacciones con nuestros pares, que son con nuestras amigos, amigas de nuestra edad, o niños o niñas de nuestra edad, y también con otras personas como maestras, maestros, directivos, etcétera, ¿no? Entonces también la escuela es agente socializador por excelencia. Las amistades también son agentes socializadores, los diferentes grupos sociales que existen en toda la sociedad, que es algo muchísimo más amplio, y pues también los medios de comunicación, ¿no? Nosotros aprendemos pautas de conducta, aprendemos lenguaje, nos formamos conceptos, ideas, también a partir de lo que vemos en los medios de comunicación. Entonces, cuando les pregunten de esto, a eso nos referimos, con estos agentes socializadores. Ok, si hay alguna duda, con muchísimo gusto lo puedo ir atendiendo. Y les comentaba que si se interrumpe la sesión como a la media hora, manténganse conectados, yo me vuelvo a reconectar para que sigamos trabajando. Estoy aquí leyendo sus comentarios en el chat. De momento no hay dudas. Digo que está un poco lento también el internet. Entonces no quiere pasar la diapositiva. Aquí está. Otro de los conceptos que estamos revisando en este módulo tiene que ver con pues los agentes de cambio social y con el cambio social. ¿Qué son estos agentes de cambio social? Ustedes quizá hayan escuchado cotidianamente que se nos dice que pues lo que necesita esta sociedad, dado las condiciones en las que nos encontramos, de experiencias pues de inseguridad, de tremenda violencia, de crisis políticas, económicas, etcétera, todo lo que hemos experimentado, pues hay una idea de que se requiere de repente un cambio, ¿no? Pero pues, ¿cuál puede ser ese cambio? No es cualquier cambio, ¿no? No es de que solamente nos cambiemos de ropa o nos mudemos de lugar de residencia. Eso no tiene que ver porque pues los problemas seguirían, ¿no? Entonces, a lo que se hace referencia más bien es a un cambio social, ¿no? A un cambio social que involucra que pues las relaciones que hemos estado estableciendo cotidianamente se puedan modificar para obtener resultados diferentes, ¿no? Por ejemplo, para dejar de ser una sociedad tan machista, una sociedad tan violenta, necesitamos justamente un cambio social. Pero ¿quiénes pueden provocar este cambio social? Bueno, pues todas las personas en realidad lo podemos hacer, pero como concepto dentro de la sociología se conocen a estas personas como agentes de cambio social, que son aquellas personas o grupos que pueden incidir en hacer estas modificaciones. Por ejemplo, hay personas, líderes pues, comunitarios, por ejemplo, que suelen
hacer un posicionamiento respecto de lo que están viviendo ellos, sus comunidades. Hay también grupos de la sociedad que se organizan para hacer cambios sociales, ¿no? Y muchos de estos grupos forman parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, cuando escuchen hablar de eso, a eso se refieren, ¿no? Son personas que tienen ciertos intereses en que se modifique cómo se están haciendo pues, las cosas, cómo se están tomando decisiones de política pública, por ejemplo, de temas que son de interés para todas las personas, ¿no? Hay diferentes teorías que explican estos cambios sociales. Los cambios sociales no suelen ser pues lineales, ¿no? Como lo diría la teoría evolucionista, o sea, que son incrementales y que vamos mejorando, que vamos cambiando, sino que hay algunos cambios que se experimentan a veces de forma cíclica. Hay algunos cambios que se experimentan a través de alcanzar un cierto equilibrio entre las distintas partes de la sociedad, ¿no? Entre los distintos sectores de la sociedad. Y hay una teoría que explica el cambio social a raíz del conflicto, ¿no? Que es tan fuerte el conflicto que ya es insostenible la situación, entonces se detona el conflicto y a raíz de eso puede haber un cambio, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos mucho cuando hay manifestaciones de todo tipo, que no todo el mundo está de acuerdo con ellas, pero que sí producen cambios. Les puedo hablar propiamente de las manifestaciones, de las marchas feministas, que a muchas personas pueden no gustarles, pero que sí han traído cambios. ¿Cuáles? Por ejemplo, en la normatividad, ¿no? Después de tantas protestas contra la violencia y la violencia digital, bueno, pues ahora existe pues la ley Olimpia, ¿no? Después de tantas protestas, por el uso indebido de ciertas imágenes que revictimizan a las personas, pues ahora tenemos la ley Ingrid, ¿no? Y eso ha ocurrido a través de este proceso de cambio social, ¿no? No es que las protestas se queden ahí nada más, sino de que sí sucede algo, sí hay cambios, por ejemplo, en las leyes, ¿no? Hay otras protestas que han derivado en la creación de comisiones, de instituciones, que se les asigna mayor presupuesto para resolver ciertos problemas, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos como de que a partir de un conflicto se puede detonar un cambio social, o de ciertos eventos se puede detonar un cambio social. Por ejemplo, en esto tan terrible que sucedió con la llamada guardería ABC, en donde pues murieron tantos niños por, mm, por varias omisiones y por varios descuidos, pues hubo un proceso pues de mucha protesta, ¿no? De los padres, de las madres y de la sociedad en general. Y finalmente eso se transformó en pues una ley en donde ahora pues se solicitan ciertas especificidades para que los lugares en donde se atienden a niños y niñas pequeños se puedan, tengan un mayor control, ¿no? Estén más, pues más supervisadas, con otros tipos de cuestiones que permitan que esto no vuelva a ocurrir de nuevo. Entonces, a esto se refiere con estas cuestiones del cambio social y de los agentes de cambio. Si tuvieran alguna duda, con muchísimo gusto podríamos revisarlas. ¿Hay alguna duda de momento? Ok. Bueno, ¿de qué más les quiero contar rápidamente? Les quiero contar que en este módulo también revisamos mucho lo que tiene que ver con los derechos humanos y tengan mucha precaución respecto de esto, porque
Este tema lo vuelven a revisar en su módulo número 10. Entonces, lo que aprendan en este módulo les va a servir mucho también para el módulo número 10, ¿ok? Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar lo que tiene que ver con los derechos humanos. Permítanme un segundo. ¿Todavía siguen viendo mi presentación? Que aquí como que el internet ya me mandó a otro lugar. Ok. Sí, muchísimas gracias, Damaris y Jessica. Muy bien, vamos a ver este tema de los derechos humanos, ¿no? Pareciera que está como un poco, pues, diferente lo que estábamos revisando de lo de ahora, pero en realidad no lo es, porque justamente, pues, todos los derechos humanos son producto de estos constantes cambios sociales, ¿no? Ustedes saben que pues, el mundo ha experimentado 2 guerras mundiales y al menos de la segunda, pues hay algo muy importante que se detonó, que es todo este tema de la conformación de los derechos humanos, ¿no? Después de pues, que quedaran devastados todos los países participantes en este conflicto a nivel mundial, se apeló porque existiera un organismo que pudiera pues mediar esos conflictos, ¿no? Y este organismo son las Naciones Unidas, que aunque parezca que no hacen mucho, sí lo hacen, sobre todo porque han logrado establecer ciertos convenios, ciertos acuerdos, ciertas declaraciones para que las personas puedan convivir en mayor armonía, ¿no? Las personas y las naciones también, ¿no? Derivado de todo esto, en diciembre de 1948 se logró proclamar pues dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que conocemos como los derechos humanos. ¿Qué son? Pues son un conjunto de prerrogativas, ¿no? Como de enunciados, ¿no? Sustentados en la dignidad humana, que tiene pues por intención pues procurar pues la paz, el desarrollo, la dignidad, ¿no? ¿Qué características tienen estos derechos? Pues que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de, pues de condición, de sexo, de origen étnico, de religión, ni nada, ¿no? Los derechos humanos los poseemos las personas por el simple hecho de ser personas. O sea, desde el momento en el que nacemos, las personas tenemos derechos humanos. Ojo con eso, ¿eh? No se vayan a confundir porque, por ejemplo, un bebé que está todavía en el útero no tiene derechos humanos. Quien tiene los derechos es la madre. Desde el momento en el que nace el bebé o la bebé, ahí sí ya adquiere sus derechos humanos. Así es que, ojo con eso porque a veces es una gran confusión esto. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que pues, los derechos los tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, que no debemos de hacer absolutamente nada para obtenerlos y que nadie nos los puede quitar ni nos los puede condicionar, ¿no? ¿Qué otras características tienen los derechos humanos? Pues tienen unas características muy específicas. Espérenme tantito. Les digo que como que no quiere ahora atender mi solicitud. Ay.
No, pues no quiere. No sé por qué estoy teniendo ahora tantos problemas. Déjenme volverles a compartir mi presentación. Permítanme un segundo. Ahí está. Déjenme volverles a compartir mi presentación porque por alguna razón no quiere atender mis... Lo voy a tener que dejar así porque si no, ya no avanza. ¿Qué otras características tienen los derechos humanos? Pues tienen ciertos principios, ¿no? Tienen principios de que son universales, que cualquier persona los posee desde su nacimiento. Tiene este principio de progresividad, eso quiere decir que siempre vamos avanzando en materia de derechos humanos, no podemos retroceder, nadie nos puede quitar los derechos que ya hemos ganado. Tiene este principio de interdependencia y de indivisibilidad. Esto quiere decir que los derechos, para que los podamos ejercer, están vinculados junto con otros derechos, ¿no? No basta nada más con que tengamos el derecho, por ejemplo, a la educación, si pues es que no podemos acceder al derecho al derecho a la alimentación, por ejemplo, ¿no? O al derecho a la no discriminación. Entonces, estos son algunos de los principios que tienen los derechos y que también les quisiera comentar que, por ejemplo, los derechos humanos que están plasmados en estos instrumentos internacionales aplican para nosotros, en el caso de las personas de aquí de México, si se firmaron los convenios respectivos. Entonces, además de que a nosotros nos protegen los derechos que tenemos y que están estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también gozamos de los derechos que están estipulados en todas las convenciones a nivel internacional. Esa es una reforma que se hizo en el año 2011 y que nos da mucha, pues, que nos garantiza que tengamos la mayor cantidad de derechos, de goce de derechos, eso nos los está garantizando. Entonces, échenle una mirada. Yo les compartí en el foro de novedades un link acerca de qué son los derechos y cuáles son, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de aquí de México, en donde les explica con muchísima claridad qué son los derechos y cuáles son. Y ese material les va a servir muchísimo para que ustedes puedan desarrollar su actividad integradora número 2, que ahorita la vamos a revisar. Déjenme, yo creo que ya me va a cortar la sesión Zoom. Yo creo que no pasó mi pago de forma oportuna. Entonces aquí ya me está lanzando el aviso de que me va a cortar la sesión. Pero ustedes se pueden quedar y yo me conecto inmediatamente para seguir teniendo nuestra sesión. ¿Ok? Así es que no se preocupen. Yo ahorita me vuelvo a conectar y ahorita vamos a estar revisando las actividades integradoras de esta semana y voy a atender sus dudas.